Días, mi nombre es Ángela Pérez, estoy aquí desde Medellín, en Colombia, en el Planetario de Medellín. ¿Cómo están? Eso, entonces yo les voy a compartir el tema de telescopios. Vamos a hablar de telescopios. Entonces acá, mira que acá pongo un ejemplo que en lugar también de ser un poco chistoso, es curioso porque incluso ha salido, si ya vieron de pronto una de las series que están presentando en Netflix de las cosas más maravillosas, hay una de esas que se presenta en un observatorio en Europa, en donde incluso muestran cómo académicos muy importantes a veces se confunden en la utilización de algunos instrumentos como los telescopios. Lo que le pasó a esa señora nos puede pasar a cualquiera si no tenemos un acercamiento previo al uso de telescopios o de pronto a otro tipo de instrumentos ópticos. Este es el telescopio y la señora está viendo por dónde se sale la luz. Por otra parte, uno a veces piensa que para observar el cielo es necesario los telescopios, pero no siempre es necesario tener telescopios para hacer observación del cielo. Es más, los maestros tienen los mejores lugares de observación del cielo. Adivinen cuál es. Si escriben por ahí, el patio del colegio es el mejor lugar de observación para invitar a los estudiantes, a los papás, a la comunidad educativa en general a hacer observación del cielo. Y cuando hablamos de observación del cielo, no hablamos solamente de la observación de las estrellas o de todo lo que nos aparece cuando se hace de noche, sino también cuando es de día y el movimiento del sol que lo acabamos de escuchar con nuestra anterior ponente. Entonces aquí para el juego de los telescopios, para entender un poco cómo funcionan los telescopios, y hay dos leyes de la óptica que nos explican cómo funciona cada uno de los telescopios que tenemos o que con los que hemos venido indagando y explorando el cielo y que solamente, digamos, utiliza la luz para poder reciclar o recoger la luz que recibimos tanto del sol como las estrellas. Como lo vemos ahí en el gráfico, hay uno muy sencillo que es la reflexión. Cualquier superficie que refleje recibe un rayito de luz, que es el que tenemos ahí como el rayo incidente, la K incidente, que viene con una flechita, se refleja en la superficie que refleja la luz y se devuelve casi con el mismo ángulo con el que viene. Esa es la reflexión. Hay otro que es la refracción, que requiere o utiliza un medio en el que se pueda transportar la luz, que es con la que nosotros jugamos. Recibimos el rayito de luz incidente y es en vez de reflejarse, cuando hay una superficie que lo refracte, como a veces el agua, por ejemplo. Ese ejercicio lo podemos hacer sencillito con un vasito de agua. Poner a jugar a los estudiantes a, por ejemplo, ver cómo un lápiz que va ingresando en el agua empieza a refractarse si uno lo mira desde el lado. Por eso se muestra ahí que el rayo que entró por la superficie refractora como que no sigue derecho, como lo vemos ahí, sino que tiene un ángulo digamos, de refracción diferente al que entró. Entonces tenemos esos dos sencillos fenómenos que son la reflexión y la refracción. Con eso entonces vamos a empezar a identificar los diferentes telescopios que podemos utilizar con eso. Ya nos hemos, digamos, inventado instrumentos con esas sencillas leyes ópticas. En la cotidianidad también nosotros lo vemos. Fíjense que tenemos, por ejemplo, espejos en grandes ciudades o en sistemas de transporte y hay unos que siempre reflejan la luz, que siempre reflejan las imágenes que lleguen a esa superficie reflectora. Hay otros, como les comentaba, que son los de refracción, como el vasito de agua, que es uno de los más sencillos, o el prisma también con el que podemos hacer nosotros juegos en las escuelas. Ahí lo bonito de la refracción que ocurre en un prisma es que los ángulos digamos, de transporte de la luz dentro de esa superficie que refracta hace que los colores se vean diferentes. Los rayos del sol, como de pronto ya lo vieron, traen todas las longitudes de onda de la luz. Entonces tenemos ahí casi que un arco iris, una gotita de agua resulta como una especie de prisma.
que divide la luz blanca en todos los colores del arco iris. Otro de los fenómenos de luz que vemos en la vida cotidiana es la difracción o la interferencia, como en estas burbujitas. Cuando jugamos que vemos muchísimos colores, pero que también se refleja una imagen. Entra, no solamente se refleja, sino que también entra la luz y en esa superficie y en esos fluidos, digamos, en el jabón, también se ven los colores. Entonces tenemos, con esos sencillos leyes de la óptica, de la luz, vemos dos diferentes telescopios. El primero, una estructura muy básica del primer telescopio, que es un telescopio refractor, utiliza lentes, y ahorita lo vamos a ver más en detalles. Un lente por donde nosotros vamos a recibir la luz que se llama el objetivo, y otro en donde se reúne toda esa luz que viene, que se llama el punto focal, en donde se produce la imagen. Si tienen preguntas, porfa, no duden en interrumpirme. Este es el refractor. Vieron que la luz viene desde donde venga del sol, venga de las estrellas, se encuentra con un lente objetivo, entra la luz por ese espacio, se refracta, quiere decir que se curva, y toda la luz que entra por ese lente objetivo se encuentra en un punto focal en donde produce la imagen. Los otros tipos de telescopios son los reflectores. Entonces tenemos una superficie que refleja, en este caso es un espejo, hay diferentes tipos de espejos, en donde la luz entra y se encuentra con esa superficie reflectora, se refleja, fíjense que se refleja, y también se encuentra en un punto focal, por eso la forma es especial de este espejo. Hay tipos de telescopios refractores especiales que hacen juegos con lentes, y hay tipos de telescopios reflectores que también juegan con diferentes tipos de lentes. ¿Qué tipos de lentes o espejos pueden haber? Si jugamos con la mano, de pronto si están viendo mi imagen, podemos hacer un juego con los estudiantes para saber qué tipos de lentes o espejos podemos encontrar. Tenemos con superficies planas, lentes planos, espejos planos, o podemos tener espejos y lentes con un huequito, con una cuevita, como le digo yo a los estudiantes, son cóncavos. Por el otro lado, mírenlo, como una cuchara, es como una cuchara. Por el otro lado son los convexos. ¿Listo? Tenemos esos tipos planos, cóncavos, convexos, y podemos hacer un juego de, con la otra mano pueden hacerlo, por ejemplo, de biconvexos o bicóncavos. Y así entonces se puede hacer una gran gama de juegos con ese tipo de espejos. En 1609, fíjense que, bueno, uno le da el invento de este instrumento a Galileo Galilei. Pero antes de Galileo había un señor que se llamaba Hans Lippershey en Holanda que vio cómo jugaban sus dos hijos como con unas lentes y se dio cuenta que algo estaba pasando ahí. Hans Lippershey fue en realidad el primero en utilizar un telescopio refractor, pero no era, digamos, un telescopio tan grande, era un pequeño monocular. Entonces era una cosita pequeña que te permitía, por ejemplo, ver los barcos que venían casi 2 horas antes de que llegaran a su puerto. Entonces, ese fue el primero, solo que en la historia, digamos que el primero que utilizó uno de estos instrumentos para observar el cielo fue Galileo Galilei, además de que él los hizo solito. Y miren cómo ubicó entonces los lentes para obtener resultados de observación. Él utilizó un lente, solamente utilizaba un solo lente para el lente objetivo. Recordemos que el lente objetivo es el que se ubica cerca del objeto que vamos a observar. Por supuesto, decimos que el lente del objeto, que es cerca del objeto que vamos a observar, no quiere decir que vaya a estar cerca, por ejemplo, de la luna, sino que está direccionado hacia allá. Como es el lente objetivo, es porque hacia allá está el objeto que vamos a observar. Y en el otro lado es un juego de lentes que pueden ser biconvexos o bicóncavos o uno cóncavo, y hay diferentes tipos de juegos para tener la mejor, digamos, óptica de observación. Y este telescopio que les muestro acá es el telescopio de Galileo Galilei, que algunos decían que alcanzaba casi que hasta los 30 aumentos
para observar los diferentes objetos del cielo que él observó, como fueron la luna, hizo observaciones de la luna, vio los mares, empezó a decir que tenía cráteres, que era un mundo completamente diferente. Además hizo observación de las lunas de Júpiter. Se dio cuenta de que algo ocurría con Saturno. Fue uno de los primeros que vio los anillos de Saturno, pero no fue consciente de su observación. Digamos que le parecía un poco extraño que a veces tuviera como que unas orejitas y a veces no las tuviera, pero con ese instrumento Galileo Galilei hizo grandes aportes a la ciencia y fue uno de los primeros en hacer observaciones repetidas del cielo. Fíjense acá una particularidad. ¿Qué tipo de lente es el lente del objetivo? Con lo que ya aprendimos que dicen. Es biconvexo, ¿vieron? En el lente objetivo tenemos un lente objetivo y esta es una de las mejoras que le hizo Kepler al telescopio que tenía Galileo Galilei. Kepler era un contemporáneo, bueno, era más bien un astrónomo que tuvo los datos de alguien para hacer la descripción de cómo se movían los planetas en el sistema solar. Fue uno de los primeros que dijo, aunque con mucho pesar, porque él quería que fuera perfecto, dijo que los planetas se movían en órbitas elípticas alrededor del Sol. Con este tipo de telescopios mejorados, fíjense lo que le hizo al ocular para tener una mejor imagen más nítida, utilizó lentes plano-convexos, por un lado plano, por el otro convexo, uniendo los dos lentes para hacer un pequeño juego en el ocular. Entonces acá entra una palabra especial que es el ocular, en donde nosotros vamos a poner el ojo. Y el tubo óptico, que es este, que puede no tenerlo, hay algunas personas que hacen sus propios telescopios y deciden, de pronto por el tamaño del telescopio, no ponerle un tubo al telescopio, sino dejarlo simplemente como una estructura en donde el rayito de luz se pueda encontrar entre el lente objetivo y los oculares. Entonces ahí tenemos el telescopio refractor que hace ese tipo de jugadas con la luz, solamente para jugar. Hay algo especial antes de pasarnos para el siguiente telescopio, es que fíjense que acá, si uno quiere tener una imagen más nítida o más grande o recoger más luz del objeto que esté observando, ¿qué necesitaría? Necesitaría tener un telescopio cada vez más grande. Por eso Herschel, en compañía de su hermana, hicieron grandes telescopios. Tan grande era el telescopio que ellos tenían que el lente objetivo se encontraba en un edificio, pues en la casa más o menos tenían que subir al cuarto piso para mover el lente objetivo. Y en el primer piso, con ayuda también de algunas personas, tenían el ocular. Tenían que hacer coincidir la luz que entraba por el lente objetivo hacia el lente ocular. De esa manera ellos podían, quiere decir que ese telescopio era tan grande que unas personas tenían que estar en el objetivo, otras en el ocular para que la luz pudiera llegar hasta ahí. Hicieron grandes descubrimientos, estudiaron muchísimas estrellas y con un telescopio mucho más grande. Quiere decir que para recoger más luz debemos tener telescopios cada vez más grandes. La situación con estos telescopios que utilizan solamente lentes es que el lente tiene una capacidad, digamos, máxima de crecimiento, porque si no se hace inmanejable. Se hace demasiado grande y tienen muchas personas que manejar un mismo telescopio. Y no solamente el tamaño de los lentes, sino la distancia entre el ocular y el objetivo. Porque miren, tenemos que encontrar que hay una distancia entre el lente objetivo y el punto focal. Esa distancia se hace más larga en cuanto más grande sea ese lente. Entonces quiere decir que la distancia que separa al ocular de un lente objetivo se hace cada vez más grande. Entonces necesitas espacios enormes para poder ubicar uno de estos telescopios. Con esas dificultades, entonces después vino otro arreglo a los telescopios para poder capturar mucho más luz. ¿Y qué hicieron entonces? Aquí apareció el señor Newton, bueno, algunos otros también estuvieron jugando con espejos antes que él, pero se le atribuye a él este arreglo, que es el telescopio reflector.
El telescopio reflector newtoniano tiene aquí, fíjense que el tubo óptico, no siempre tiene que haberlo, pero en este caso lo hay, por donde entra la luz hay un sistema como de espejos. Hay un espejo que recibe la luz, que es un espejo cóncavo en este caso, mírenlo, plano cóncavo, pero la parte que tiene espejo es la parte cóncava, recibe la luz, la refleja y la envía a un espejo secundario. Ese espejo secundario refleja la luz para que encontremos un punto focal por donde vamos a asomar el ojo. Recordamos cómo es que se llama por donde se asoma el ojo, el ocular. Ahí entonces se pone un juego de lentes, que es el ocular. De resto, este sistema de telescopio utiliza espejos. Un espejo primario, un espejo secundario y el ocular, que es por donde sale y donde se encuentra el punto focal, en donde nosotros veríamos la imagen. Este sistema así de reflexión de la luz, ir a un espejo secundario y casi aquí encontrar el ocular es lo que conocemos como telescopio reflector, porque luego vinieron unas mejoras a esos mismos telescopios utilizando los dos sistemas de telescopios, que creo que no lo puse aquí, que es por ejemplo, los telescopios Cassegrain, que utilizan lentes y ponen la lente aquí, imagínense por donde, aquí en esta parte, les puse estos dos porque son los que, digamos que para empezar estaría bien tener algunos telescopios refractores o telescopios reflectores si se consiguen de manera sencilla en el mercado. Como Chile ya es potencia en observación de cielos por todos los grandes telescopios que tienen, es muy bueno que empiecen con, por ejemplo, telescopios newtonianos, porque capturan muchísima luz. Pero en los colegios pueden tener refractores, porque con esos pueden, por ejemplo, hacer observación del sol. Hay otros que hacen juego entre los dos telescopios, que creo que no puse en esta presentación, sí, que son estos. Son las familias de los telescopios que se llaman los catadriópticos. Juegan con espejos y lentes. Fíjense que acá hay una lente correctora, porque es que hay unos problemitas que tenemos con estos telescopios, y es que de pronto, como son cóncavos, alrededor de las imágenes de los planetas que alcancemos a tener, se ven como una especie de juegos de arco iris. Es aberración. Tienen aberración cromática, tienen unos problemas de cómo reciben la luz y cómo la dispersan. Entonces, para hacerlo más preciso cada vez la imagen, ahorita venimos a se inventaron estos telescopios haciendo juego con refractores y reflectores. Entonces, lo que hacen es utilizar una lente correctora, que es esta que está acá, que es un espejo, que es un lente, perdón, donde ingresa la luz, se encuentra con el espejo primario, refleja la luz a un espejo secundario. Fíjense que acá es uno cóncavo, lo recibe uno convexo, y ya no es como el sistema newtoniano que nos lo mandaba aquí para un lado del tubo corrector, del tubo óptico, sino que lo envía justamente en la parte de atrás. Le hicieron un huequito al espejo primario para que por ahí se pusiera el ocular. Entonces, por eso no es ni un telescopio reflector como el que hizo Newton, o un telescopio refractor como hizo Galileo, sino que estos se llamaron, dependiendo de las personas que lo hicieran, aquí Smith y Cassegrain hicieron este arreglo para tener mejor imagen, y con esto se aseguraron no solamente la obtención de cada vez más luz, sino de más precisión en las imágenes. Estos catadriópticos, por ejemplo, Celestron, MIT, venden desde 4 pulgadas hasta 16 pulgadas o más, solo que cada vez, pues, si quieres tener mucha más luz, tienes que comprarte un telescopio cada vez más grande, y ubicaron entonces el ocular en la parte de abajo. Y lo mismo el Maxutop. Fíjense que la diferencia entre estos catadriópticos que utilizan lentes y espejos es el tipo de lente que utilizan como lente correctora. El de Cassegrain, Cassegrain utiliza plano cóncavo, y el Maxutop utiliza cóncavo convexo, casi que convexo cóncavo, porque tienes ahí esta formita. Limpian la luz que viene de los objetos
hacen el mismo recorrido y llegan hasta el ocular. Hay una cosa aquí con lo que les digo que es el recorrido. Un telescopio puede ser más grande y recoger más luz en cuanto más recorrido tenga la luz dentro del telescopio, porque puedes recoger más. Entonces, fíjense que en uno newtoniano, el rayito de luz ingresa por el tubo óptico y solamente hace ese viaje, el viaje de llegada al telescopio y al espejo secundario cuando llega a tubo. Acá recorrido un poquito más, por eso tienes más luz y más precisión en las imágenes que tienes. Esta es la forma que tienen. Y este es el Ritchie-Chrétien, que también, fíjense que tiene una lente correctora, ingresa la luz y el lente, miren que el espejo secundario no se encuentra en la lente correctora, sino que un poquito más cerca de donde vamos a poner nosotros el ojo. Entonces se ven muchísimo mejor. Eso es, por supuesto, ya para cuando tengamos un poco más de experiencia en la utilización de todos estos instrumentos. Vamos a pasar en las ventajas y desventajas que tiene la de tener de estos telescopios que son refractores y reflectores. En los refractores, por ejemplo, este telescopio que tenemos ahí es un telescopio marca Zeiss. La óptica de estos telescopios, muy buena en este momento, son muy costosas, pero son excelentes porque hacen unos espejos y unos lentes supremamente bien detallados con un software de precisión que hace las curvaturas dependiendo del instrumento que quieran utilizar. Quiere decir que tienen una excelente definición en las imágenes, también tienen muy buena alineación. Por supuesto, estos no se desalinean nunca porque el espejo no se mueve. Acá solamente es tener los dos lentes en la misma dirección para que la imagen pueda encontrarse en el ocular. Como no hay superficies reflectoras, ¿cierto? Porque solamente son lentes, no necesitas estar haciendo mantenimiento. Por supuesto, estos tipos de telescopios no puedes estar como limpiando la superficie, así como limpiamos unas gafas, porque puede que las micropartículas rayen los lentes. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado con la limpieza de estos instrumentos si queremos hacer observaciones juiciosas en nuestros colegios. Y los oculares son muy sencillos, porque también es un juego de lentes. Y hay unos que son más sencillos todavía para poder hacer observaciones o proyección del sol. ¿Qué desventajas tenemos aquí? Entonces acá hay una cosita y es que como los lentes son biconvexos, entonces la luz puede que llegue con problemas alrededor de las imágenes, no en el centro de la imagen, sino alrededor de las imágenes, en donde podemos saber aberración, que es el rayito de luz no llega justamente al punto focal, a un solo punto focal, sino que llega como a varios puntos focales en donde se presenta lo que yo les decía que es el arco iris, esa es aberración cromática. Eso se va aprendiendo a la medida que se va haciendo observación constantemente y se ven esos fenómenos en las imágenes. Y en la construcción de lo que yo les decía, lentes de objetivos de gran tamaño, llevan muchísimos problemas. Por eso es que debió desarrollarse el otro sistema de telescopios para poder capturar muchísima más luz. Y los reflectores, que es este tipo. ¿Qué tipo de telescopio es este? Ya creo que todos sabemos, ¿cierto? Un telescopio newtoniano reflector. Miren dónde tiene el ocular, se devuelve la luz. Las ventajas es que, mira, en realidad son un poco más económicos y tienes mayor unidad de apertura. La apertura es el grande de la boca de cada uno de los telescopios, en comparación con un telescopio reflector. Miren la boquita, digamos, el tubo de un telescopio refractor comparado con un telescopio reflector, en donde tienes espejos. Este no tiene tanto problema de aberración cromática porque pues tiene mejor imagen que un espejo tiene mejor imagen que un lente. Este es espectacular para hacer fotografía astronómica. Por ejemplo, si quieres tomar fotografías de la luna, de los planetas y de nebulosas, estos como capturan un poco más de luz, te dan un poco más detalles de estos objetos. Y los espejos se pueden construir con diámetros mucho mayores que los de los lentes. Entonces ahí resuelves el problema del tamaño del telescopio para tener muchísima más luz. ¿Qué desventajas tiene? Empiezan a presentarse otro tipo de aberraciones como son la esférica y la coma.
La coma es como una especie de imagen que está un poquito como corrida. Eso depende de cómo se haya pulido los espejos. Y la aberración esférica se presenta solamente en los telescopios que son muy cóncavos, que es más o menos la misma de la aberración cromática. Tiene un menor contraste de la imagen dependiendo de los oculares que utilices, porque como recibes mayor cantidad de luz es posible que también pierdas un poco en el paso de esa luz en el ocular. La superficie que es la palabra aluminizada es un proceso que se le hace a los espejos para que tengan esa superficie reflectora. Cuando los telescopios por uso y por mantenimiento empiezan a empiezan a deteriorarse con el tiempo, eso sí es muy difícil encontrar, digamos, el mantenimiento o la aluminización total de esos espejos nuevamente. Por ejemplo, aquí en Colombia, por ahora tenemos solamente una campana de aluminizado porque tiene que hacerse con unas presiones especiales. Aunque les cuento que en los colegios ustedes pueden pulir su propio espejo. Este tiene unas especificaciones importantes para poder producir una de estas son, son lentes, es un lente especial que se va puliendo con una roca especial para tener una concavidad, una superficie cóncava que se luminiza. Entonces eso sí es difícil tenerlo. Aquí en Colombia solamente se hace en Cali. Y se presentan, por ejemplo, problemas de corrientes de aire o de objetos extraños que ingresen al telescopio. Este tiene pared, tiene un tubo óptico. La mayoría de los telescopios los venden así, pero si uno quiere tener un telescopio para poder llevarlo a muchas partes, le quita la pared y entonces tienes expuesto el espejo constantemente. Entonces, por eso tiene que ponerse, pues, ser limpiado más veces y entonces pierdes la luminización del instrumento. Esta imagen corresponde a lo que ustedes en Chile pueden tener. Fíjense que los telescopios que les estaba mostrando, el refractorio o el newtoniano o los Cassegrain, no tienen nada que ver con los grandes telescopios que ustedes ya tienen o que se han hecho para mandar al espacio. Fíjense que se han hecho tan grandes y tan versátiles los telescopios reflectores que incluso en Chile van a tener uno de los más grandes, bueno, dos de los más grandes. Uno de esos, el telescopio gigante de Magallanes, que miren cómo es el sistema de ensamblado de los espejos. Como ya pueden hacer pequeños espejos y ensamblarlos, pueden tener telescopios tan grandes como de 20 metros de diámetro. Mientras, pues, por supuesto que los que nosotros tenemos en las casas son un poco más pequeños, pero desde la Tierra ya podemos hacer observaciones con grandes telescopios. Pasemos rápidamente a la parte de los accesorios. Los telescopios requieren de estos pequeños oculares que son los que se ponen. Hay un numerito en cada uno de los oculares que van desde los 4 milímetros hasta los 40 milímetros. Fíjense que uno diría que los 4 milímetros te podría llevar a mostrar como más detalles, entonces verás una imagen muchísimo más grande. Acá ocurre un poquito lo contrario. Este es el campo de visión, entonces 4 milímetros sí te lleva mucho más cerca del objeto, digamos, acerca el objeto a tu ojo, te muestra más detalle, pero mira que el huequito, digamos, del ocular es muchísimo más pequeño. Mientras que si el campo de visión es mucho más grande, 40 milímetros, te va a mostrar menos detalle del objeto, o sea, te va a mostrar, por ejemplo, Júpiter entero. Mientras que 4 milímetros no te muestra a Júpiter entero, sino que te muestra un pedacito de Júpiter y sus detalles. Para utilizar estos muy pequeñitos de 4 milímetros, es importante tener un telescopio que haga seguimiento. Hay otros tipos de accesorios que se pueden tener, por ejemplo, para los astrónomos aficionados. En algunos países la astronomía aficionada tiene, digamos, son muy disciplinados los astrónomos que observan el cielo. De esa manera, hace como 4 días, un astrónomo aficionado desde su jardín, con su telescopio y sus filtros, acá tenemos otro de los tipos de accesorios que puedes tener a la mano, que son filtros de diferentes colores, porque los diferentes colores te pueden presentar una imagen
mucho más detallada. Los que están arriba son los filtros. Y les contaba esto porque hace más o menos 4 días un astrónomo aficionado tomó una fotografía de Júpiter en donde detalló el impacto de un cuerpo sobre la superficie de Júpiter. Esto no lo hace la astronomía profesional. Los que encuentran más, por ejemplo, asteroides, más cometas, más impactos de estos objetos en los planetas, son los astrónomos aficionados. Entonces están súper invitados los profes a no solamente a tener instrumentos en sus escuelas, sino también empezarse a encariñar por la observación del cielo y de pronto hagan sus propios descubrimientos. Otros de los accesorios que pueden tener son el Barlow, que está a mano izquierda en la parte inferior, que es este instrumento que multiplica lo que tú estás viendo dependiendo del ocular que utilices. Multiplica por 2 o por 3 dependiendo del Barlow que estés utilizando. Y unos diagonales, estos diagonales te permiten ver la imagen al derecho. Hay algunos que tienen esa facilidad para poder ver las imágenes supuestamente al derecho, aunque ya sabemos, de pronto ya lo han mencionado, que para observar el cielo y los objetos en el cielo no importa cuál es el arriba y el abajo. Pero de todas formas, cuando estamos observando, por ejemplo, la luna con un telescopio refractor, un telescopio reflector newtoniano, vamos a ver el sur hacia arriba y el norte hacia abajo. Vemos las imágenes al revés. Ese, en el caso de los telescopios dióptricos, sería interesante tenerlos. Acá tenemos varias fórmulas que de pronto si tienen preguntas volvemos a esto, pero es precisamente para que sepan qué tipo de aumento. Fíjense que la X que aparece quiere decir aumentos. 10X quiere decir que aumentas 10 veces, es un aumento de 10. Entonces así puedes jugar y puedes saber cuál es el X o el aumento que tiene cada uno de los instrumentos. Esa es la razón. Pasemos por cada uno. Los aumentos es la X, la vamos a ver representada con una X o con la A en los telescopios. La razón focal es la distancia focal que tienes de un telescopio con la distancia focal de un ocular. Estas cosas ya son un poquito más profundas que si quieren podemos hablarlo más adelante. El campo real es el campo que te presenta cada uno de los telescopios en el cielo. Lo que decíamos ahorita con los oculares es que si tú quieres ver, por ejemplo, toda la cara de Júpiter, utilizas entonces un ocular, por ejemplo, de 40 milímetros, pero si quieres ver la mancha roja, lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de los planetas, utilizas uno de 4 milímetros. La resolución de los telescopios quiere decir que, por ejemplo, tú puedes ver objetos, por ejemplo, si quieres ver una estrella doble, hay estrellas en el cielo que parecen una. Con unos instrumentos tú puedes ver esa estrella como una, con otros puedes resolver, ahí viene lo de la resolución, esa estrella que parece una en 2 estrellas, o sea, tiene mayor poder de resolución un telescopio sobre otro. La ampliación máxima de un telescopio se refiere a que, por ejemplo, tú puedes llegar máximo a una determinada cantidad de aumentos. De ahí no puedes llegar más grande. Para tener mayor ampliación de un telescopio tendrías que tener un telescopio mucho más grande. Y con un telescopio determinado tú puedes ver diferentes magnitudes en el cielo. ¿Qué son eso de las magnitudes? De pronto, si ya vieron el taller de observación, fíjense que nuestro ojo puede ver estrellas en el cielo hasta de magnitud 6. Para los ojos 20/20 pueden ver estrellas desde magnitud, todas las negativas, y desde 0 hasta 6. Quiere decir que 6 es menos brillante que 5, 5 es menos brillante que 4, bueno, y esta es una escala que se inventó el Parco un poco así extraña que todavía nosotros utilizamos. Gente joven puede ver máximo 20/20, ojos 20/20 pueden ver máximo estrellas de magnitud 6. Más allá no se pueden observar. Entonces hay telescopios que pueden hacer observación esa, pero ellos incluso pueden ver lo que nuestros ojos no ven. Pueden ir hasta magnitudes más o menos, dependiendo del telescopio, dependiendo de la resolución y todos estos otros números que hemos visto ahí, pueden llegar incluso a ver estrellas de magnitud 18, que para nuestros ojos son imperceptibles.
Y esta es una tablita, no sé si esta presentación se la puedan ustedes quedar para que miren, dependiendo de la apertura de cada uno de los telescopios, qué objetos pueden observar. Fíjense que como nuestro ojo no puede ver objetos de magnitud 10, te puedes conseguir un telescopio que sea reflector de 50 milímetros y con ese ya puedes tener una magnitud mínima de 10, puedes ver esos objetos que nosotros no vemos con nuestro ojo y resolver hasta 2 segundos de arco en el cielo. Un poco esa primera parte fue sobre los tubos ópticos y cómo funcionan esos telescopios. Hay otra cosa importante y es que uno no va a coger ese telescopio así con la mano, sino que el telescopio viene montado, digamos, en un caballito que se llama el trípode. Entonces aquí, y menos mal, lo conversaron en la anterior presentación, hay dos tipos de monturas que corresponden a las diferentes coordenadas que podamos tener. Pero estas coordenadas son más relacionadas con los observadores en la Tierra. El telescopio que está arriba, que es un telescopio ¿de qué tipo? Un telescopio refractor, mira, se parece al telescopio refractor, está sobre una montura altazimutal. ¿Qué hace esa montura? Esa montura te permite mover el telescopio en altura, o sea, como si subieras la mirada desde tu horizonte tiene 360 grados, es como si ustedes están ahí sentados en su silla y se dan una vuelta en la silla, se están dando una vuelta por azimut, y se dan una vuelta completa, 300 grados sobre la silla son 360 grados en azimut, y si levantan la mirada, la elevan sobre el horizonte, van a llegar a un máximo que es poner la mirada sobre sus cabezas. Esa mirada sobre su cabeza está dirigida al cenit, la parte más alta de tu lugar de observación. Estas son unas coordenadas, las coordenadas altazimutales, que solo corresponden a cada observador. Quiere decir que esa coordenada altazimutal para cada profesor que está en esta conferencia, para María y para mí son completamente diferentes. No compartimos. Quiere decir que yo no puedo llamar a María y decirle, oye María, mira, sobre tu cenit vas a encontrar a Júpiter, porque ella va a tener su cenit en otro lugar, es diferente al mío. ¿Listo? Esa es la coordenada altazimutal y por eso la montura se llama montura altazimutal. En el otro telescopio que tenemos ahí abajito, fíjense que la montura tiene otro nombre, se llama ecuatorial. Esa ecuatorial, yo creo que como lo hablaron con la anterior conferencista, tiene dos coordenadas especiales que son la declinación y la ascensión recta, que se parecen a lo que nosotros llamamos latitud y longitud. Fíjense que la ascensión recta es como la longitud y se toma como línea base la línea del ecuador. Entonces imagínense que ustedes están ahí sentados. Ubique su oriente y su occidente. Digamos que ya ubicamos nuestro oriente y nuestro occidente. Y con nuestras manos vamos a hacer que el oriente y el occidente se junten en el cenit. O sea, hacemos como esta especie de juego. Hicimos una línea imaginaria que nos pasa por encima de la cabeza. Bueno, ese ejercicio me sirve a mí, porque yo estoy muy cerca del ecuador. Ustedes tienen la línea del ecuador en diferente parte, pero unan oriente con occidente. Esa línea se llama la línea del ecuador, que divide a la Tierra en hemisferio norte y sur. Si proyectan esa línea en el cielo, se llamará la línea ecuador, pues el ecuador celeste. Desde ahí, desde esa línea del ecuador, hay un punto que se llama el punto vernal, en donde empieza la ascensión recta. Pero esa línea del ecuador también te indica cuánto separarte hacia el norte y hacia el sur. Esa separación de la línea del ecuador hacia el norte se llama declinación y puede ser máximo de 90. Y hacia el sur puede ser máximo de 90 sur o menos 90. Entonces este telescopio que tiene una montura ecuatorial tiene dos palanquitas, que son estas que están aquí, que se muestran como una manijita para que tú le des vueltas. Entonces esa va subiendo en declinación hacia el norte o va bajando hacia el sur, después como un punto de referencia a la línea del ecuador, y lo mueves por declinación. O va siguiendo a un planeta en ascensión recta, que se va moviéndose
casi que paralelo a la línea del ecuador. Los planetas van por la eclíptica, entonces no van completamente paralelos ahí a esto. Aquí están estas imágenes que nos ayudan a entender un poquito más cómo funcionan esto de las coordenadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, fíjense aquí. Esta es una imagen muy... pues, les puede ayudar un poquito. Si tenemos el norte y el sur, fíjense que si unimos el norte y el sur con una línea, ese es el meridiano del observador para las coordenadas altasimutales. Todos tenemos un meridiano del observador. Este meridiano del observador se comparte con otros observadores en la Tierra. No, porque estas coordenadas altasimutales son propias para cada observador. Cada colegio tiene sus propias coordenadas altasimutales. No se comparten ni siquiera con otro colegio. Y entonces el punto más alto se llama el cenit, ¿cierto? Y cuando un objeto va subiendo por el horizonte, eso se llama altura. ¿Listo? Si tú estás parado aquí en el centro del horizonte y estás mirando el sol salir por el horizonte, se empieza a elevarse y va cambiando de altura. Incluso, que creo que lo veían en las estaciones, el sol no siempre sale por el mismo lado. Quiere decir que a veces sale un poquito más hacia el norte, un poquito más hacia el sur. O sea, se movió en azimut. A veces lo vemos salir. ¿Y el azimut cómo se mide? Entonces, ustedes como están en Chile, tienen que medir el azimut desde el sur. Yo estoy en la latitud 6 grados de latitud norte, entonces yo lo mido desde el norte. Del norte, en sentido de las manecillas del reloj, se empieza a contar en grados el azimut. Por eso les decía que son 360 grados. Den la vueltita. Si ustedes buscan el sur, yo tengo que buscar el norte. Si ustedes buscan el sur, hacen la vuelta en grados, como las manecillas del reloj también. Entonces cogen el sur, empiezan a dar la vuelta y tienen, por ejemplo, que a 45 grados, fíjense, más o menos a 45 grados puede salir una estrella. Y así van jugando con el azimut. Y la altura también, solo que el azimut son 360 grados y la altura, máximo hasta qué altura puedes llegar. Un objeto en el horizonte está a 0 grados de altura, mientras que lo más alto que puede llegar son a los 90 grados para empezar otra vez a bajar, porque todos los objetos llegan máximo hasta el meridiano del observador. ¿Listo? Esa es la coordenada altazimutal. Y la coordenada ecuatorial, fíjense que ahí todo parte con la línea del ecuador celeste. Así que ese es nuestro paralelo principal. Es una línea, es un círculo máximo que nos divide el cielo celeste en norte y sur. Desde el punto vernal que ahorita está en Piscis, empieza la ascensión recta que se mide en horas. Y es sentido antihorario. Entonces tú vas teniendo por horas ahí los objetos. Estas coordenadas ecuatoriales funcionan como un mapa en el cielo. Entonces yo sí te puedo decir, mira que encontré una estrella cuya ascensión recta, la ascensión recta son números que están sobre la línea del ecuador celeste, que se proyectan para toda la esfera y que te dan, por ejemplo, 2 horas, 30 minutos y tantos segundos. Entonces es como una X y una Y sobre un mapa. Ahí tienes la X, la ascensión recta. Y la declinación era la distancia de una estrella a esa línea del ecuador. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos ese objeto que está justamente a 11 horas y el objeto está más o menos en una declinación de unos 30 grados de declinación. Cuando es positivo quiere decir que esa declinación es hacia el norte. Ustedes tendrían objetos con declinación negativa porque ustedes están en el sur. Casi todos los objetos que ustedes ven están en declinación negativa porque están en ese hemisferio. Listo, yo creo que aquí abarcamos todos. Tenemos tiempo de preguntas antes de pasar al Kahoot.